Que se seca solo en el camino, sin dueño, sin cuidado, solo en el olvido. Ya fruto no podía dar, ni sombra para descansar, casi perdido. Hasta ese día en que tus ojos me con amor tus suaves manos me tocaron y me dijiste ya no temas, soy tu dueño, ya estoy aquí. Y ahora estoy en este huerto tan seguro, bajo el cuidado del maestro que me amó. En tierra fértil y por su amor, ahora fruto puedo dar. Soy un árbol trasplantado a un nuevo hogar. Ramas se secaron como en el invierno, mis hojas se caían como en un desierto, sin agua para florecer, sin brisa en el amanecer, ya casi muerto. Hasta ese día en que tus ojos me y con tu amor tus suaves manos me tocaron y me dijiste ya no temas, soy tu dueño, ya estoy aquí. Y ahora estoy en este huerto tan seguro, bajo el cuidado del maestro que me amó. En tierra fértil y por su amor, ahora fruto puedo dar. Soy un árbol trasplantado a un nuevo hogar. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Mi nombre es Andrea y hoy quiero compartir con ustedes en esta hermosa noche de vigilia virtual una hermosa palabra, un hermoso mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero antes quiero que me acompañen, que vayan conmigo a orar para poner esta enseñanza en manos del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Gracias por entregar tu vida por amor a cada uno de nosotros, Señor, por amor al mundo. Gracias porque tu amor es grande, Señor. Tu amor es más alto y profundo que cualquier cosa aquí, Señor, en este mundo. Tu amor es incomparable, Señor.
Tu amor trasciende este mundo, Padre de la gloria. Y en esta noche, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que te hemos fallado, reconociendo que no hay justo ni aún uno, Señor, porque dice tu palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Señor, reconocemos hoy nuestro pecado delante de ti, Señor, todo aquello que hemos hecho durante el día que no ha sido agradable ante tus ojos. Todo pecado que hayamos cometido contra ti, contra el cielo, en esta hora te pedimos perdón, te pedimos que traigas a nosotros un verdadero arrepentimiento, una necesidad de cambiar, de dar fruto en tu palabra, Señor. En esta hora, Padre, como un pueblo en Cristo, Señor, como el pueblo de Dios, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, y te pido, Señor, en esta hora, que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos que ven esta transmisión, Señor, para que puedan atesorar y recibir esta palabra en su corazón, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias por tus grandes maravillas. Gracias porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias y que busquen el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice así la bendita palabra del Señor. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Hermanos, en esta noche me gustaría que reflexionemos acerca de esta poderosa palabra que está en el libro de Mateo capítulo 9. Como dice su título, la mies es mucha. Como siempre hemos visto que el mayor ejemplo para un cristiano, para un hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. Y en esta pequeña porción de la palabra, en Mateo versículo 35 al 38, el que está hablando en ese momento es el Señor Jesús. Y vemos que el versículo 35 viene y nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Jesús, ¿verdad? Ese era el tiempo en el que Jesús, el Señor Jesús, estaba al máximo de su ministerio, donde tenía tanta fama, donde mucha gente le seguía, mucha gente lo buscaba, habían multitudes siguiéndole. ¿Por qué? Porque muchos habían escuchado que había un tal Jesús que hacía milagros, que hacía maravillas, que levantaba muertos. Mucha gente iba y le buscaba por la necesidad que tenían, porque necesitaban sanidad, porque querían ver un milagro. Pero habían muchos que también iban por curiosidad. Y vemos aquí qué hermoso lo que el Señor nos viene mostrando en esta noche. Vemos que Jesucristo, como siempre dándonos ejemplo en todo, Él aquí nos da un gran ejemplo. Él en este versículo nos muestra que Él era una persona de acción, una persona que sí era el Hijo de Dios. Sabemos que Jesucristo tenía dos naturalezas. Él es 100% hombre y 100% Dios. En este tiempo, cuando Jesús vino a la tierra, Él era 100% hombre. Él estaba en su carne. Él sentía como usted, como yo. Él se enojaba, Él sentía tristeza, sentía alegría. Él lloraba, oraba también. Estaba en constante oración en todo tiempo. Ayunaba. Él se bautizó, aunque no lo necesitaba, pero Él lo hizo por obediencia y para darnos ejemplo a nosotros. Y Jesucristo nos muestra algo muy importante. Como les decía, era un hombre de acción.
Y dice que él recorría todas las ciudades y aldeas. Recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, dice. Y si nosotros analizamos esta palabra recorrido, ¿o qué es recorrer? Dice que es un espacio que se recorre o que alguien ha de recorrer, o sea, un trayecto, ¿verdad? Él hacía trayectos de caminatas porque no era que iba a caballo o en algún medio de transporte como ahora en día nosotros tenemos esa gran ventaja. Jesucristo daba largas caminatas, kilómetros de una ciudad a otra, de una aldea a otra, con un propósito muy grande y poderoso. ¿Y cuál era ese propósito? Dice que él enseñaba en las sinagogas, enseñaba. Entonces vemos que Jesucristo nos muestra acción en estos versículos. Recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Enseñaba. ¿Y qué es enseñar? Es instruir, es indicar, dar señas de algo, enseñar preceptos, es dar una enseñanza de algo, una doctrina. Eso era lo que Jesucristo hacía. Pero ¿qué enseñaba Jesucristo? Jesucristo no enseñaba cualquier cosa. Él enseñaba el evangelio de la salvación. Él predicaba el evangelio. Y vemos ahí mismo en el versículo 35 que nos dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vean qué gran ejemplo nos da el Señor Jesucristo y nos muestra en estos versículos. Él siendo el Hijo de Dios, él simple y sencillamente podía ver, simplemente él no tenía la necesidad de morir en la cruz, pero él lo hizo por amor a usted y a mí, por cumplir un propósito maravilloso. Y ese propósito era que él diera su vida para que todos fuéramos salvos, para que él viniera y se le presentase a las personas en ese tiempo, en ese contexto, y les hablase, les predicara el evangelio de la salvación, les dijera que era necesario nacer de nuevo, que era necesario practicar el amor al prójimo, hacer obras, buenas obras, no porque las obras nos vayan a salvar, sino porque las obras, las buenas obras, es parte del diario vivir de un hijo de Dios. Y Jesucristo nos vino a mostrar con su ejemplo. Él recorría todas estas ciudades y aldeas y entraba en las sinagogas, que en ese tiempo era todo un reto. O sea, que Jesucristo entrara a una sinagoga a predicar el evangelio de la salvación era un gran riesgo que él estaba tomando. ¿Por qué? Porque para los judíos eso era, lo que Jesús hacía era una blasfemia, era una ofensa, porque los judíos no aceptaban que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ellos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y cuando Jesús entraba a las sinagogas y compartía con ellos, los judíos siempre se quedaban molestos y muchas veces callados, porque la palabra que Jesús expresaba era la palabra de Dios. Siempre hablaba con esa autoridad del Hijo de Dios. Entonces vemos que la palabra nos muestra el ejemplo de Jesucristo y nos dice que ese era un hombre que no vino nada más siendo el Hijo de Dios y decir, bueno, yo soy el Todopoderoso, hagan. Él fue y hizo, él fue y trabajó, él fue y se esforzó, él fue y predicó el evangelio de la salvación en todas las ciudades, en todas las aldeas, entraba en todas las sinagogas y predicaba el evangelio de la salvación. Y dice que también sanaba toda enfermedad y dolencia. Vea qué maravilloso. El Señor no solamente venía a predicar la palabra, Él veía la necesidad de la persona y Él sanaba esa enfermedad, Él sanaba esa dolencia, que muchas veces esa dolencia
no era solamente física, era una dolencia del alma, una dolencia del corazón. ¿Y cuántas veces nosotros en la actualidad nos hemos encontrado con personas que están enfermas, que están dolidas del corazón, dolidas del alma? Y muchas veces no tenemos el valor de ir y hablarle una palabra de fe, de ir y actuar, de ir y acompañar a esa persona, de ir y decirle, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Muchas veces por el temor, por la pena, nos quedamos callados y tal vez sí oramos por la persona, pero no es solo orar y decirle que Dios te ayude, que Dios te bendiga, es también de ir y actuar, es de ir y accionar. Entonces vean qué maravilloso lo que el Señor nos está hablando ahora. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más, el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Vean qué interesante lo que el Señor nos muestra aquí. Jesucristo, al ver las multitudes, al ver la gente que lo seguía, al ver la gente que estaba alrededor con una gran necesidad, con un gran deseo de ser sanado, de tener una respuesta a ese problema, como ellos habían escuchado de la fama de Jesús, como ellos habían escuchado o visto, muchos de ellos habían sido testigos de los milagros que Jesús había hecho, entonces le seguían porque tenían la necesidad. Lo que a mí más me impacta es lo que Jesús hizo. Dice que tuvo compasión de ellas, de esas multitudes, tuvo compasión de esas gentes. ¿Y qué es tener compasión? Es la acción de compadecerse por las miserias y por aquellos que sufren. Un sinónimo es tener misericordia. Jesucristo tuvo esa misericordia por cada una de esas personas, porque Él vio que muchos de ellos estaban desamparados. ¿Y qué es una persona desamparada? Es una persona que no tiene amparo, que no tiene ayuda o protección de nadie, que tiene una gran necesidad, es una persona abandonada. ¿Y cómo estaban estas personas en esas multitudes? Dice que estaban desamparados y dispersos. O sea, estaban por todos lados, estaban separados. Tenían una gran necesidad, estaban desamparados y estaban dispersos. Jesucristo vio eso en esa multitud de gente. Jesucristo vio la necesidad que había en ellos. Y Él no dijo solamente, bueno, Señor, bendícelos. No, Él se compadeció de ellos. Él se compadeció de ellos porque dice que estaban como ovejas que no tienen pastor. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad, hermano y hermana, de ir y ver un rebaño de ovejas y ver cómo la actitud de esas ovejas cuando hay un pastor que las cuida y que las guía, y ver cuando no hay un pastor, cuando están solas. Las ovejas andan dispersas, andan alocadas, se escapan muchas, pero cuando hay un pastor donde ellas tienen esa guía, donde son apacentadas, donde son cuidadas, esas ovejas están juntitas, están unidas, son un grupo, son una unidad. Y vemos en el versículo 37, Jesús entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. En palabras sencillas, hermanos, a la verdad la cosecha es mucha, pero son pocos los obreros o los cosechadores. Qué tremendo mensaje nos da el Señor. Qué tremendo mensaje, hermanos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad, un sinónimo, pedir, solicitar al Señor de la mies
Hermano, ¿quién cree usted que es el Señor de la mies? ¿Quién es el Señor de la cosecha? Jehová Dios, Él es el Señor de la cosecha. Y si usted analiza, si traemos este pasaje al tiempo de hoy, hermanos, la cosecha es mucha. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios y afuera en el mundo. Hay mucha necesidad, muchas personas que día a día están muriendo sin conocer el evangelio de la salvación, sin que nadie les haya predicado. Muchas personas que están quitándose la vida porque se sienten solos, se sienten dolidos, se sienten abandonados, se sienten solos. Muchas personas que hoy en día tienen esa gran necesidad en su corazón, una gran necesidad en su vida, una necesidad que nada ni nadie la llena, y que buscan saciar esa necesidad con drogas, con mujeres. En el caso de los varones, las mujeres buscan varones para saciar su necesidad, y muchas cosas más, las compras excesivas, las adicciones a los videojuegos, las adicciones a la tecnología, al celular, todas esas situaciones que el ser humano está presentando hoy en día. Todo eso es como un intento desesperado del ser humano por llenar ese vacío que solo Dios llena, ese vacío profundo que las personas llegamos a tener cuando no conocemos a Dios, cuando no le hemos conocido. Y qué importante es cuando hay una persona que conoce del evangelio y que se da cuenta que necesita accionar, que necesita ir y actuar, ir y salir de las cuatro paredes, salir de la comodidad de su hogar, salir de la comodidad del templo, de la congregación, ir a predicar el evangelio, hablarle a su vecino, a su amigo o amiga, a su familiar que aún no conoce de Cristo, hablarle de las buenas nuevas de salvación, decirle que Jesucristo murió, entregó su vida por amor al mundo, que Jesucristo ama al mundo, que Jesucristo es la medicina, es la cura para su dolor, pero que eso depende solamente de la decisión que usted tome, porque es una decisión. Jesucristo nos dio el regalo de la salvación a todos, pero nosotros somos los que tenemos que decidir aceptar el regalo. Y es por eso que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como obreros del Señor, porque nosotros los hijos de Dios somos los obreros del Señor, tenemos que estar apercibidos, tenemos que tener ese amor. Si amamos a Dios, tenemos que tener ese amor por las almas que están allá afuera, que aún no le han conocido. Y aún más amor por las que ya están con nosotros en la congregación, pero que aún están en el proceso del crecimiento espiritual. Debemos ser mentores de esos nuevos creyentes que llegan a la congregación, de esas personas nuevas que llegan, saludarlos, acercarnos a ellos, darles una bienvenida con amor. Sabemos que ahora por la pandemia no se puede el contacto físico, pero eso no es impedimento para que usted le dé un saludo ameno a una persona, a un nuevo creyente que llega a la congregación, porque la palabra nos dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Hermano, usted que me está viendo y conoce del Señor, amada iglesia, nosotros somos los obreros del Señor, somos los obreros. El Señor de la mies es Jehová, es Dios. Y Jesucristo es el que hizo el puente entre Dios y nosotros, los seres humanos. Y necesitamos ser esos obreros activos, esos cosechadores que recojan la cosecha, que vayan y prediquen el evangelio, que hablen sin temor, sin miedo, porque ahora puede ser que haya temor de que se burlen por ser cristianos, por profesar que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios,
por profesar que Él es el Salvador. Y por eso quizás muchos no hablan. Pero en esta noche, hermanos, esta palabra que el Señor nos da hoy es una palabra de exhortación, es una palabra para que despertemos como congregación, como pueblo de Dios. Yo sé que ha venido la iglesia despertando poco a poco, pero debemos estar apercibidos, no debemos dormir, debemos orar, ayunar, practicar las disciplinas espirituales, poner en práctica ese amor al prójimo. No solo basta predicar con nuestro testimonio, es abrir nuestros labios, ir a predicar a toda criatura que vemos allá afuera. No importa que se burlen, hermanos, no importa que nos digan panderetas. Lo que importa es que nosotros cumplamos con ese mandato que el Señor nos da de predicar el Evangelio. Que nosotros cumplamos con Dios de ser esos obreros, esos cosechadores de la mies, de la cosecha. Hermanos, en esta noche yo les insto, yo les animo a que despertemos, a que nos activemos, a que salgamos y prediquemos el Evangelio de la salvación, a que seamos partícipes de todas las actividades evangelísticas que se comiencen a dar dentro de la congregación, todo evangelismo que se vaya a dar, que seamos partícipe como una congregación, un solo cuerpo en Cristo, hermanos. Dios es bueno, Dios es todopoderoso, y si usted hoy tiene el privilegio de servirle, de ir y servir en un ministerio, de ir y congregarse libremente, es cuando más usted debe exaltar el nombre del Señor, que todas las personas sepan quién es Jesucristo, porque usted anda predicando el Evangelio. Es tiempo, hermanos, de que todos seamos un solo cuerpo en Cristo, de que entendamos que no es algo que le toca a tal persona, es algo que nos toca a todos, a todos. Este llamado de predicar el Evangelio es para todos. No es solo para los evangelistas, es para todos, es un mandato universal para la iglesia, ir y predicar del Evangelio de la salvación, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué hay que ir y predicar? Porque la cosecha está lista, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Yo quiero que oremos en esta noche, oremos y pongamos al Señor nuestras peticiones. Ahí donde usted está en su hogar, ore por sus peticiones, pero también acompáñeme a orar en esta noche para que haya más cosechadores, más obreros a la mies, para que en esta noche nosotros roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, alabamos tu nombre una vez más, glorificamos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre, porque tú eres todopoderoso, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor Jesucristo, para ti no hay nada imposible, Señor. Si tú reviviste a Lázaro que estaba muerto, Señor, que ya su cuerpo estaba podrido, Señor, tú lo levantaste de la muerte, Señor, lo reviviste y le dijiste, sal fuera, Señor. ¿Qué no puedes hacer tú, Señor, en nuestras vidas? ¿Qué no puedes hacer tú, Señor? Sabemos también que tenemos que saber pedir, Señor. Si es tu voluntad, tú nos oyes, Padre. Y en esta noche, Señor, como un solo cuerpo en Cristo, como una iglesia unida, Señor, oramos clamando a ti, rogándote a ti, porque tú eres el Señor de la mies. Sabemos que la cosecha está lista, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos, Señor, y en esta noche clamamos, rogamos a ti, Señor, levantamos un clamor pidiéndote que envíes obreros a tu mies, Señor. Te rogamos que envíes obreros a tu mies, que haya un despertar en el corazón de cada uno de tus hijos, que haya un despertar, un avivamiento. Ese avivamiento empieza en el corazón de cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros los que debemos tomar la decisión de despertarnos, de no dormir más, de ayunar, de orar, de leer la palabra, de estudiarla sistemáticamente, de poder compartir con otros las buenas nuevas de salvación, Señor.
es necesario, Padre, que nosotros menguemos para que tú crezcas en nosotros. Señor, gracias. Nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por tanto, Señor, por tanta misericordia. Gracias por permitirnos ser pueblo de Dios. Gracias, Señor. Y en esta hora yo te pido por todos aquellos que tienen una dolencia en su corazón, en su alma, Señor, para que tú puedas sanar ese dolor, esa herida, y para que tú, Señor, pongas esa empatía, ese amor al prójimo en cada uno de nosotros y podamos acercarnos a aquella persona que sabemos que está triste, que está pasando depresión, que está pasando ansiedad y que necesita un acompañamiento. Que nosotros tengamos esa empatía de acercarnos a los nuevos creyentes, a esas personas que vienen llegando a la congregación y que aún están en el proceso de conocerte, de saber quién eres tú, Señor. Que cada uno tome su rol y sea mentor de un nuevo creyente, que seamos discipuladores, Señor, que seamos como Pablo, Señor, que él fue y él hizo discípulos. Señor, cada uno de nosotros tenemos que hacer eso porque es parte de nuestro deber como hijos tuyos, Señor. Lo que tú nos has dado por gracia, que nosotros lo demos por gracia, Señor. Hoy yo bendigo, Señor, a nuestros amados pastores, a nuestro pastor, don Joaquín, a nuestra pastora, doña Yadira. Los bendigo, Señor, te doy gracias por sus vidas, gracias porque tú los has usado en gran manera para hacer muchas cosas dentro de la congregación, para poner muchas cosas en orden, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias por ellos. Hoy te doy gracias por cada líder de la Iglesia Bíblica Emanuel, Señor. Los bendigo, Señor. Y también te pido, Señor, por sus vidas, para que haya un verdadero arrepentimiento, Señor, en cada uno de los líderes, en cada uno de nosotros los que te servimos, que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor, que quites todo orgullo, toda altivez, Señor, toda vanagloria, que nos des un corazón humilde como el del Señor Jesucristo, un corazón contrito y humillado, un corazón que ame, un corazón que sea ejemplo que siga los pasos de Jesús, que siga el ejemplo del Maestro, Señor. Gracias por el pueblo de Dios que nos has permitido ser, Señor. Gracias por todo, por tu amor y por tus grandes maravillas. Gracias porque tú, Señor, trasciendes este mundo, porque tú eres inmutable, porque tú no cambias, Señor. Gracias porque tu fidelidad no depende de la nuestra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos estas cosas en tus manos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.